dejó el auto a las 9 de la noche ¡Ipa! para liderar la fila. Hoy a las 4 de la mañana ya Hizo campamento ahí, Lin. hicieron campamento. ¿Cómo fue el día 1? ¿Cuándo llegan nuevas vacunas? Bueno, Ricardo Roa, nuestro compañero, está en vivo con el doctor Héctor Castro, el director del programa ampliado de inmunización. Hola Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el equipo de Turno Tarde. Nos encontramos en presencia del doctor Héctor Castro. Queremos hablar justamente sobre el tema de las vacunas, expectativas, si esta semana llegan o no esas vacunas que se están anunciando, cómo se están preparando desde el país también para recibir esas vacunas y cómo estamos con el plan de vacunación en todo el país. Como sabemos, la semana pasada hubo un repaso de aquellas personas de 65 años en adelante. Esta semana, hoy específicamente, arrancó con la gente de 62 años en adelante. Entonces queremos saber si esto de alguna manera hizo avanzar la cantidad de gente que está concurriendo en los diferentes vacunatorios que están dispersos dentro de nuestro país. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Primero queremos arrancar sobre el tema de las vacunas. Hoy hubo anuncios importantes esta semana y antes que culmine esta semana se espera un importante lote de vacunas. Eso ya está confirmado para recibir en nuestro país esa vacuna, doctor. Sí, la información que manejamos es que durante esta semana, finales de esta semana, tenemos la llegada de las vacunas por el mecanismo COVAX de AstraZeneca y así como también tenemos la llegada de Moderna, ¿verdad? Esas son las vacunas en 134.400 de AstraZeneca y en 100.000 de Moderna son las dosis que vamos a estar recibiendo al final de esta semana. Doctor, la de Moderna corresponde al lote de donación de parte del gobierno de Qatar. Sí, esa es de Qatar y la que estamos recibiendo ahora como primera parte, ¿verdad? Es una de las vacunas que también van a engrosar en cuanto a la disponibilidad y recordar que en ese sentido también nosotros tenemos que ir avanzando algunos desafíos. Con la disponibilidad de vacunas que tenemos, el primer desafío, ustedes saben, en la etapa 1 representa la edad, la población mayor. Sin embargo, es un punto para aclarar ahí que si bien los mayores de 60 años representan el 70% de las internaciones en terapia intensiva, casi un 80% de muertes por COVID, también hay una franja importante de 50 a 60 años que representa también un porcentaje alto que está alrededor del 20 en el caso de internación y alrededor del 15 en el caso de mortalidad. Me estoy refiriendo a lo que sigue al grupo de población mayor. Por otro lado, hay que recordar también que están las mujeres embarazadas, que estamos viendo que el 57% de las muertes maternas corresponden a COVID. Y por otro lado, avanzando ya a la culminación de la etapa 1, llegar a la etapa 2 que corresponde a las condiciones clínicas subyacentes que hacen que sean más vulnerables las personas a desarrollar formas graves, como ejemplo la obesidad. O sea, de acuerdo a lo que nosotros estamos disponiendo de vacunas, vamos avanzando teniendo en cuenta estas situaciones en particular que estaba mencionando. Doctor, ¿hay posibilidad, recibiendo esta cantidad de lotes que se aguarda, de poder bajar justamente hasta 60 años y a todo aquel sector de la población que de alguna manera tiene enfermedades subyacentes o, como lo mencionaba, mujeres embarazadas? ¿Hay posibilidades contando con esta cantidad de dosis que está previsto que lleguen? Bien, en primer punto es ver cómo se desarrolla esta semana el proceso de vacunación. Nosotros tenemos 120.000 personas inscritas no vacunadas que nacieron hasta 1959, o sea, con 62 años por cumplir este año o cumplidos o más. Son 120.000, un poco más, de personas inscritas no vacunadas. Con las dosis circulantes, que son alrededor de 85.000, no quiero dar cifras exactas en este momento porque obviamente el proceso es dinámico, pero recordemos que esto se refiere también a la cantidad que recibimos de Sinopharm la última vez, de Ayadvac Sinopharm, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poco con tu pregunta, una vez que nosotros avancemos en esta semana y veamos cómo es la disponibilidad de las vacunas según la concurrencia de las personas, tenemos que evaluar con lo que van llegando de
AstraZeneca para completar la segunda dosis de aquellas personas que ya recibieron la primera, y del restante evaluar si vamos a hacer como primera dosis o vamos a volver a hacer primera y segunda dosis con lo que resta, ¿verdad? Recordemos que son 134.400. Con respecto a Moderna, Moderna es una de las vacunas que están aprobadas para uso en embarazadas, que es una situación que la embarazada no tiene otra opción en relación a otras vacunas. Y como te mencionaba, hay un porcentaje importante de muertes maternas debido a COVID. Por lo tanto, no es que pueda elegir, sino que hay vacunas autorizadas para ellas en particular. Y después el siguiente punto ya es avanzar con lo que respecta no solamente a la edad, sino a condiciones clínicas subyacentes. Esto es muy dinámico. Con esa cantidad de vacunas que vamos a poder avanzar, obviamente vamos a poder avanzar. Lo que tenemos que definir es en qué punto estratégico avanzar mucho más rápido. Doctor, a ver, la de Moderna me decías es una de las vacunas, o la única en este caso, vacuna que sirve para las mujeres que están embarazadas, para protegerlas del COVID-19. ¿Esto se va a usar como primera dosis, como segunda dosis? ¿Cómo se va a estar manejando este lote? Bien, tenemos que ver que el intervalo entre la primera y la segunda dosis es de un mes, por lo tanto probablemente estas 100.000 nosotros utilizaremos como primera y segunda dosis, o sea, le administraríamos a 50.000 personas aproximadamente, ¿verdad? Eso es importante, la pregunta que haces. Y por otro lado, que dentro de todas las vacunas que están en este momento siendo administradas en nuestro país, Moderna es la única que tiene aprobación para uso en embarazadas, y que también tuvo el parecer favorable del Comité Técnico Asesor de Inmunización en nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos que valorar cómo sigue toda esta semana para ver cuál va a ser el foco de vacunación de acuerdo a la llegada de estas vacunas. Doctor, los primeros reportes que estás recibiendo después de que se haya bajado la franja de edad 62 años, ¿qué tal te dicen? ¿Mejoró la concurrencia en cuanto a la cantidad de personas que van a los vacunatorios, comparando al menos con la semana pasada, o esto sigue siendo, digamos, una cuestión de zonas, en alguna zona donde hay más, en otra zona donde hay menos? ¿Cómo está la situación? Sí, mejoró de lo que, al menos la percepción que tenemos, de acuerdo a una evaluación rápida de los vacunatorios en el país. Sin embargo, hay que recordar que la semana pasada, si bien fue mucho menor que la anterior nosotros llegamos a alcanzar en un día un poco más de 12.000 personas vacunadas, y la semana pasada estábamos alrededor de 6.000 a 8.000. Ese es el promedio que solíamos llevar en situaciones muy diferentes a la de la semana anterior, donde hubo una masiva concurrencia. La concurrencia es mucho mejor que la semana pasada, y también se ve una concurrencia importante en lo que es la vacunación contra influenza, que como sabrán ya se liberó para toda la población, teniendo en cuenta que nosotros queremos avanzar en la vacunación contra influenza antes de que ingrese el virus también a nuestro país, y de esa manera también tener la posibilidad que una persona que manifiesta querer recibir la vacuna lo reciba. Enfatizando siempre que la vacuna contra influenza, al igual que la vacuna contra el COVID, se focaliza en las personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves, o sea, las personas vulnerables. Entonces, la percepción que tenemos en la jornada de vacunación del día de hoy con estos dos elementos fue que, por ejemplo, en algunos vacunatorios, en la cantidad de personas, como por ejemplo que pedían vacuna contra influenza, en un momento tuvo que ser repuesto ya sea jeringas o vacunas, incluso en los vacunatorios de los shopping, ¿verdad? Porque obviamente la vacunación contra influenza no requiere de una inscripción previa, es a demanda, y al liberarse de esta manera hubo una buena adherencia de la población que también nosotros celebramos. Doctor, para avanzar con el tema de la vacunación contra el COVID-19, ¿cómo se hace? ¿Hace falta que la ciudadanía esté mejor informada sobre la efectividad que tienen estas vacunas? Porque si bien hay dosis limitadas, igualmente la concurrencia no es la que uno está buscando, porque lo que necesitamos ahora para salir del horno es que se acelere la campaña de vacunación. Pero ¿cómo se logra eso, doctor? Bueno, más allá del debate que puede ser la disponibilidad de vacunas, hablemos también de lo que es el comportamiento o la adherencia de la población en cuanto a las vacunas. Lo que encontramos, y en forma reiterada en cada grupo que vamos agregando, es que hay un 30% de personas que aún inscriptas no acuden a vacunarse.
O sea, probablemente alguien de la familia los inscribió, no había un convencimiento tal para acercarse al vacunatorio, entonces hay un 30% que no se vacuna de las inscriptas. Las personas que se inscriben son aquellos que manifiestan su deseo de recibir la vacuna, sin embargo, encontramos ese porcentaje. Y el otro punto también importante es que aproximadamente un 40% de la población inscripta representa a la proyección poblacional de esa edad. O sea, tenemos dos brechas que se repiten en todos los grupos. 40% de las personas inscriptas representan la proyección de la población a esa edad y 70% de las personas inscriptas son las que se vacunan. Entonces, el mensaje en relación a la vacunación todavía debe ser mucho más enfático, más enérgico. En general, todos nos informamos a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, con informes que no necesariamente son con un tenor científico importante, y se toma la decisión con mensajes que se repiten en los grupos de WhatsApp que no tienen un asidero científico. Sí, es verdad que tenemos que acompañar aún más en ese sentido de brindarle a la población una información certera, una información científica, para que aquellos que tienen la oportunidad de vacunarse se acerquen a inscribirse y se acerquen, una vez inscritos, a vacunarse, ¿verdad? Porque realmente no hay ninguna comparación en cuanto al efecto tan importante que representan las vacunas. Hoy lo vemos nosotros con los profesionales de la salud. Más de 87% ya vacunados los profesionales de la salud, y encontramos disminución en la internación, disminución incluso en el pedido de cuarentena y disminución obviamente en la mortalidad y en formas graves. Doctor, ese número que nos diste es sumamente importante, porque si estamos hablando de la población más vulnerable en cuanto a internación, fallecimientos, si solamente del 100% se inscribieron 40%, o sea, un 60% no se inscribió. Y de esa cantidad de personas que se inscribieron, nuevamente un 30% no acude a los vacunatorios. Ahí es donde se tiene que trabajar para mejorar justamente la vacunación, el plan, la campaña, porque nuestros hospitales están completamente saturados y estos números tienen que mejorar para que también vaya bajando de alguna manera la cantidad de internados en los hospitales. Es correcto, coincido totalmente con vos. La comunicación debe ser aún más enérgica, masiva. Debemos insistir desde todos los puntos, no solamente a través de ustedes, no solamente a través de campañas, sino en el seno de las familias, hablar de la vacunación. Históricamente, la vacunación en los adultos es un enorme desafío. Hay siempre una reticencia de los adultos a querer vacunarse, no así en los niños, ¿verdad? O sea, la persona adulta asegura la vacunación de su hijo, pero cuando le corresponde empieza a eludir ese momento, ¿verdad? Y eso, como ejemplo, tenemos la vacuna contra influenza de cada año, donde la población adulta, incluso la población mayor, solamente alcanza a vacunarse en un 60% cada año, sabiendo que en ese grupo de edad puede tener un desenlace muy grave la influenza. Entonces, basado en eso, y además que los adultos nos movemos solamente cuando sentimos que hay un peligro inminente, entonces cuando nosotros vemos que la cantidad de personas que se van vacunando están bien, están tranquilas, está resultando efectivo porque se ve el impacto, entonces ahí se eleva el convencimiento y acuden. Pero antes que eso, nosotros, los que estamos participando en la comunicación, debemos insistir que la vacunación es segura. Todas las vacunas son seguras y son efectivas. Bueno, doctor, nuevamente la pregunta. ¿Llegan las vacunas, estos lotes que se están anunciando, tanto de AstraZeneca como la de Moderna, la próxima semana? ¿Cuándo se va a analizar la posibilidad de bajar? Y bueno, de alguna manera entendemos que llegarían ya a la cantidad de personas, o sea, a esa franja de 60 años para adelante. Claro, nosotros vamos a terminar esta semana y lo que vamos a hacerlo mucho más dinámico, a razón de lo que también sucedió la semana pasada, en el sentido de que nosotros siempre le damos una chance más a aquellas personas que se inscribieron. Una chance más me refiero, le corresponde por terminación de número de cédula, pero tenés una chance de acercarte si no pudiste ese día. Mientras tanto hay un grupo que está esperando ansiosamente ser vacunado.
Y esa es una situación también que debemos atender. Y esa es una situación que somos blanco de crítica también, porque ya no es más dinámico el cambio, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos que enfatizar ya alcanzar la edad que corresponde con la disponibilidad de vacunas que tengamos, o enfatizar en estos grupos donde hay una mayor tasa de mortalidad, que es sumamente importante. Y repito, después de los 60 años y más, 50 años y más, le está correspondiendo al grupo que más se interna y que más fallece por COVID. Las mujeres embarazadas, también un detalle a tener en cuenta, y posteriormente las condiciones clínicas subyacentes en edades menores. Por eso es que las personas que están ahora en el tiempo de vacunarse, nosotros le damos una nueva chance, y eso también es crítica. Tenemos que acelerar. Al fin de esta semana vamos a analizar cómo proseguir ya más rápidamente. Hablando de la mujer embarazada, las dosis de Moderna, al menos, ¿se van a destinar solamente para las mujeres embarazadas o va a ser nuevamente para la población que esté dentro de la franja que decían? Nosotros vamos a valorar según cómo vaya transcurriendo esta semana, según disponibilidad de vacunas y según, de acuerdo a eso, el número de inscriptos para llegar a los objetivos que corresponden, ¿verdad? Hoy, con el inicio de esta semana, es muy prematuro decirte que se va a destinar solo para ellas. Incluso mencionarte que es un grupo que nosotros estamos viendo con los cambios epidemiológicos, está sufriendo bastante con fenómenos graves y muertes. Por lo tanto, hay que atender. La vacunación representa una inversión, no solamente en mejorar la condición de vida o evitar formas graves en una persona, sino que también disminuye lo que representa el consumo en los servicios de salud, alivia los servicios de salud porque disminuyen las consultas de internación, y por el lado de las madres evita una ruptura familiar, lo que representaría una mortalidad materna con un niño que está llegando. Claro, ¿esto sería en general para todas las mujeres embarazadas o van a determinar una franja específica para la vacunación? Claro, en general esta vacuna no está recomendada en los primeros, las primeras 12 a 16 semanas de gestación. Eso correspondería menor de 4 meses. En muchos países no se está administrando esta vacuna recién a partir de esa semana de edad gestacional. Entonces nosotros también eso valoramos con el Comité Técnico Asesor. La semana de gestación en los primeros meses, o sea, la vacunación en embarazada en los primeros meses no está recomendada, sí después, y eso es lo que tenemos que valorar, porque justamente en los meses más próximos al parto son el momento donde hay mayor vulnerabilidad de la mujer embarazada. Doctor, finalmente, más vacunas, hay posibilidades de que en el mes de junio lleguen más dosis. ¿Cuál es la información que están manejando desde el país? Tenemos información de la llegada de más dosis de Ayadvac Sinopharm, de también así mayor llegada de lo que corresponde a otro lote de Moderna, con esto sería el siguiente mes, y también una provisión importante a través de las negociaciones avanzadas otra vez con la India, pero eso no tenemos una fecha probable, ¿verdad? Eso sería. ¿Y la cantidad, doctor, más o menos se maneja? ¿Cuántas unidades vendrían al país de cada laboratorio? Sí, lo de Ayadvac Sinopharm sería 250.000, que eso sería en la última semana de junio aproximadamente. También olvidé decir lo de Sputnik, que se está otra vez empezando a liberar otro lote para nosotros, que son alrededor de 110.000, pero en esa oportunidad ya sería con un componente 2. Recordemos que teníamos solamente componente 1. Y lo referente a Moderna, que sería el siguiente mes en una cantidad similar a esta. Perfecto, gracias, doctor. A las órdenes, por favor. Bueno, ahí está entonces algunas informaciones respecto principalmente a cómo avanza la campaña de vacunación contra el COVID-19, esta posibilidad de que existe de que baje la franja etaria para el siguiente grupo poblacional, que podrían ser aquellas personas de 60 años en adelante, también las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta justamente estos requisitos que se tiene que tener en cuenta para poder inmunizar.